Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar el curso de Access, seguimos en la clase 56 y vamos a continuar viendo el tema de la importación. Ya en la clase anterior vimos cómo importar tablas y en esta vamos a seguir viendo cómo hacerlo con diversos objetos, cómo importar formularios, informes, consultas, etc. Y también en este vídeo vamos a ver algunas opciones de importación. Bueno, pues sin más dilación nos vamos a ir a nuestra base de datos. Bueno, pues aquí estamos en la carpeta. En primer lugar voy a abrir esta base de datos, la clase 56, porque quiero mostrarla antes de pasar a hacer las importaciones. Bueno, lo primero que tenemos son las tablas. Tenemos las tablas que ya conocéis y aquí he agregado esta tabla. Esta tabla es importante porque esta es una tabla que he importado a esta base de datos desde otra. Y lo que he hecho ha sido guardar la importación. Fijaos, si nos vamos a datos externos, importaciones guardadas, pues aquí tenemos esa importación. Si yo ahora, por ejemplo, borro esta tabla, la vamos a borrar, y nos venimos a importaciones guardadas, le damos a ejecutar, cerramos y aquí tenemos la tabla importada. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. Estoy primero enseñándoos en qué consiste la base de datos para no estar abriendo una y cerrando constantemente. Bueno, luego además de las tablas tenemos una consulta. Esta es una consulta muy sencilla, simplemente he sacado los clientes de Barcelona y de Madrid de la tabla clientes. Luego tenemos un formulario, también es un formulario muy sencillo, pero quiero que os fijéis en el formulario porque en este formulario tengo una imagen de fondo y esta imagen de fondo va a ser interesante. Lo que voy a hacer ahora va a ser abrir en vista diseño este formulario porque quiero que veáis lo siguiente. Aquí en insertar imagen, fijaos que tenemos diferentes imágenes en la galería. Esto nuevamente es importante porque vais a ver que hay una opción que nos va a permitir insertar todas las imágenes de una base de datos. Entonces, bueno, pues ya os he mostrado esta otra opción. Y por último, bueno, pues tenemos aquí el informe de clientes, que es un informe que no he trabajado, que está prácticamente hecho con el asistente. Y luego, una última cosa que quiero mostraros es el panel de objetos. Fijaos que en el panel de objetos yo ahora lo tengo tipo de objeto y todos los objetos de Access. Esta es la forma habitual en la que aparece el panel de objetos, pero el panel de objetos se puede personalizar. No he grabado todavía ningún vídeo sobre cómo se personaliza este panel de objetos, pero en el futuro grabaré uno. Si me voy a personalizado, pues bueno, tengo aquí un grupo al que he llamado, fijaos, grupo clientes, y dentro del grupo clientes, pues tengo esta tabla, esta consulta, el informe y el formulario. Bueno, pues ya he mostrado todos los objetos, todas las configuraciones que tenemos en esta base de datos. La voy a cerrar y aquí nos vamos a ir a crear una base de datos nueva. Bueno, pues lo hacemos como lo hicimos en la clase anterior. Le vamos a poner, por ejemplo, clase 56 y le voy a poner así, prueba. Y de esta forma la vamos a ubicar correctamente. Bueno, pues voy a entrar y desde aquí vamos a hacer todas las importaciones que en este vídeo me gustaría mostraros. Pues bien, vamos a empezar importando una consulta. Nos vamos a venir para ello a datos externos, nuevo origen de datos, de una base de datos, Access, y aquí, como siempre, pues hay que elegir dónde se encuentra el archivo donde están los objetos que vamos a importar. Pues le vamos a dar a examinar, esto como siempre lo voy a hacer rápido y ahora volvemos. Pues bien, ya lo tengo seleccionado, es el archivo clase 56 de la carpeta clase 56. Bueno, esto de momento lo vamos a dejar, ya en el vídeo anterior hablamos de esta opción, vamos a hacer clic en aceptar y ahora aquí en esta ventana de importar objetos tenemos estas pestañas, tablas, consultas, formularios, informes y bueno, nosotros no tenemos macros ni módulos, pero si los hubiera aparecerían aquí. Bueno, pues si hacemos clic en tablas, aquí nos aparecen todas las tablas y como vamos a insertar una consulta, vamos a hacer clic en consulta. Es tan sencillo como seleccionarla, hacer clic en aceptar, cerramos y fijaos que ya hemos insertado la consulta. Pero si yo ahora intento abrir esta consulta, pues vais a ver que no funciona. Fijaos que no la puedo abrir. ¿Por qué? Bueno, pues algo muy sencillo. Porque esta consulta es una consulta que se hace sobre los datos que hay en una tabla.
y como la tabla no la hemos insertado, pues no la hemos importado, perdón, pues entonces la consulta está inoperativa. ¿Esto qué indica? Que siempre que insertemos un formulario, un informe, una consulta, si no insertamos la tabla origen, de donde surge ese formulario, de donde sacas los datos ese formulario, pues es más que evidente que ese formulario no va a tener los datos. Entonces, vamos a repetir el proceso, pero ahora sí, ahora vamos a insertar tanto la tabla como la consulta. Bueno, aquí voy a seleccionar el archivo, ya lo tengo seleccionado, esto se queda todo igual, nos vamos a venir a nuevamente importar objetos y vamos a seleccionar la tabla clientes y vamos a seleccionar esta consulta. Fijaos que las dos quedan marcadas. Vamos a hacer clic en aceptar y aquí no guardamos pasos de importación, los mantenemos. Bueno, pues ahora ya sí podemos ejecutar esta consulta. Bueno, pues esto es muy importante, recordar que no se puede guardar o no se puede importar una consulta si no se importa también la tabla seleccionada. Bueno, realmente se puede, pero no sirve de nada porque sin la tabla origen de datos no vamos a poder ejecutar esa consulta. Seguidamente vamos a volver a importar y en este caso vamos a seleccionar nuevamente el archivo. En este caso voy a importar diferentes objetos. Por ejemplo, voy a importar la tabla clientes, voy a importar esta consulta, voy a importar el formulario, informes y fijaos qué sencillo es. Imaginaos que ahora quiero también esta tabla. Bueno, pues es simplemente hacer clic en las pestañas correspondientes e ir seleccionando los objetos que queremos importar. Una vez que los tenemos, hacemos clic en aceptar. Esto lo cerramos y aquí ya tenemos todos esos objetos. Vamos a eliminarlos nuevamente porque vamos a seguir viendo algunas cuestiones en cuanto a las opciones de importación. Bien, bueno, pues ya están todos borrados y ahora vamos a irnos nuevamente a datos externos, nuevo origen de datos, de una base de datos, Access. Aquí nuevamente vamos a seleccionar el archivo donde están los objetos que queremos importar y ahora en esta ventana pues vamos a seleccionar la tabla clientes y vamos a seleccionar esta consulta. Bueno, antes de seguir nos vamos a ir a opciones y fijaos que aquí tenemos un grupo donde pone importar consultas. En este caso nosotros hemos seleccionado importar una consulta como una consulta, pero también la consulta se puede importar como una tabla. En este caso, cuando hagamos la importación, esa consulta pasa a nuestra base de datos, a la base de datos nueva, pero ya no como una consulta, sino como una tabla. Lo vamos a ver, ya hemos seleccionado como tablas, hacemos clic en aceptar, no vamos a guardar los pasos de importación y aquí está. Fijaos que ahora esto ya no es una consulta, ya aparece dentro del grupo tabla y esto ya es exactamente una tabla. Lo único que es una tabla que va a tener los datos de la consulta que hicimos en la base de datos anterior. Bueno, pues aquí vemos que una consulta se puede importar tanto como una consulta como una tabla. ¿Qué más opciones tenemos? Bueno, nos vamos a venir nuevamente a nuevo origen de datos, de una base de datos, Access, seleccionamos el archivo y ahora hacemos clic en aceptar. Bueno, recordar que estas tablas estaban todas relacionadas. Ya en la clase anterior vimos cómo si se importaban las tablas, si yo ahora hago clic aquí, esas tablas se van a importar, van a aparecer todas en nuestra base de datos y las relaciones que hay entre estas tablas se van a preservar. Eso, repito, lo vimos en el vídeo anterior. Pero imaginaos ahora que yo no quiero que se preserven esas relaciones. Yo quiero que al pasar estas tablas pierda totalmente las relaciones que existen. Bueno, pues para ello nos vamos a venir aquí en opciones y fijaos que aquí tenemos una serie de opciones de importación y la primera es relaciones y esta está marcada. Bueno, pues la desmarcamos, hacemos clic en aceptar, esto lo vamos a cerrar y ahora si nos vamos a ver las relaciones, bueno, vamos a seleccionarlas todas, las vamos a pasar aquí, pues fijaos que ahora las tablas ya no están relacionadas. Esto, bueno, pues es algo importante a la hora de importar, saber si hay que importar las relaciones o por alguna razón esas relaciones no nos interesa importarlas.
Bueno, pues vamos a eliminar nuevamente todas estas tablas, por ejemplo así, y vamos a seguir. Vamos nuevamente a datos externos, repetimos estos pasos, seleccionamos el archivo. Bueno, y aquí hacemos clic en aceptar. Nos vamos a venir nuevamente a opciones, no he seleccionado nada. Y bueno, pues nuevamente relaciones aparece. Y luego tenemos la siguiente, menús y barra de herramientas. ¿Qué es esto de importar menú y barra de herramientas? Bueno, pues si nosotros en la base de datos de origen hemos hecho alguna modificación en la cinta de opciones, la hemos personalizado. Imaginaos que habéis añadido una pestaña y en esa pestaña habéis puesto una serie de comandos que usáis habitualmente. Si marquéis aquí, pues la cinta de opciones, tal y como está en la base de datos de origen, va a pasar a esta nueva base de datos. Como no hemos hecho ningún cambio, esto lo vamos a quitar. Las siguientes son especificaciones de importación y exportación. ¿Esto qué significa? Bueno, pues recordar que al inicio del vídeo os enseñé que esta tabla, transacciones de inventario, lo que hicimos fue importarla de otra base de datos y que guardamos los pasos de importación. Si yo hago clic aquí, además de importar la tabla, guardo aquellos pasos de importación, exportación que había guardado cuando importé esta tabla a la base de datos origen. Por lo tanto, si hago clic en aceptar, a ver, nada, esto seguimos. Bien, bueno, pues ahora esto lo voy a cerrar. Fijaos que ya he importado la tabla, la voy a eliminar. Y ahora imaginaos que quiero volver a importar esa tabla. Bueno, pues me vengo a importaciones guardadas y aquí tengo esa importación. Es una importación que al marcar esa casilla, pues ya tengo aquí en importaciones guardadas. Si la ejecuto, bueno, pues todos los objetos se han importado correctamente y ya puedo seguir importando esa tabla siempre que lo considere necesario. Bueno, la vamos a eliminar y vamos a ver otra cuestión. Bueno, fijaos que aquí nosotros tenemos, ahora no tenemos nada, lo tenemos por tipo de objeto y recordar, uy, que he cerrado el panel, recordar que en la base de datos origen nosotros teníamos un grupo al que llamamos grupo clientes y que en el grupo ese había una serie de objetos. Bueno, pues nos vamos a venir a nuevo origen de datos, Access, vamos a elegir nuevamente el archivo, hacemos clic en aceptar. Y ahora vamos a seleccionar los grupos, o mejor dicho, los objetos que había en ese grupo. Bueno, el informe, formulario y consultas estaban todos ahí y la tabla clientes también. Y ahora nos venimos a opciones y vamos a hacer clic en grupos del panel de navegación. Bueno, pues al hacer clic en aceptar, esto lo vamos a cerrar. Bueno, pues ya tenemos aquí los objetos. Fijaos que tenemos tablas, consultas, formularios e informes. Todos los objetos se han importado, pero si nosotros nos venimos aquí, tenemos personalizado y fijaos que personalizado ya tenemos el grupo clientes con los objetos correspondientes del grupo clientes. Bueno, pues esa opción es una opción bastante interesante cuando se trata de, bueno, pues le vamos a dar ahora aquí tipo de objeto. Pues decía que cuando se trata de importar grupos. Bueno, pues vamos a eliminar estos objetos porque ya solamente nos queda una última cuestión. Bueno, podría haber dejado, ya lo tengo, pero podría haber dejado y haberos enseñado primero el formulario. Pero bueno, es igual. Nos vamos a ir nuevamente a de una base de datos. Nuevamente, esto siempre es igual. Venga, lo hago rápido. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser importar la tabla clientes y el formulario clientes. No vamos a hacer nada. Hacemos clic en aceptar, siguiente, y aquí tenemos el formulario. Bueno, si yo abro el formulario, fijaos que la imagen que tengo de fondo es la imagen que tenía el formulario por defecto en la otra base de datos y que esa imagen se importa. Pero ahora, si nosotros entramos a vista diseño, que está aquí, fijaos que en insertar imagen la galería de imágenes está vacía. Ahora bien, nosotros cuando trabajamos con la otra base de datos, ya os lo enseñé, en esta galería de imágenes aquí teníamos diferentes imágenes. ¿Cómo hacer que esas imágenes también se pasen a este formulario en la importación? Bueno, pues vamos a cerrar, vamos a eliminar, vamos a dejar la tabla clientes
Y nos vamos a venir a datos externos, nuevo origen de datos, de una base de datos, esto siempre es igual. Abrimos y ahora aceptar. Bueno, pues nos vamos a venir a formularios, lo vamos a seleccionar y ahora en opciones vamos a elegir todas las imágenes y temas. Hacemos clic en aceptar, esto por supuesto lo quitamos, vamos a abrir el formulario y ahora de momento aquí no hay ningún cambio. Es decir, tenemos la imagen de fondo. Pero si lo abrimos en vista diseño y nos venimos a insertar imagen, fijaos que la galería de imágenes contiene aquellas imágenes que teníamos en la base de datos anterior. Hemos importado el formulario, pero también todas las imágenes que había en la galería de imágenes. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar. Creo que hemos visto algunos temas, muchos de ellos son interesantes. Espero que el contenido de este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes y nos vemos en el vídeo siguiente.